Bien, buenos días. Qué bueno podernos congregar en este lugar esta mañana. La verdad que es un privilegio que el Señor nos regala y especialmente cuando tenemos la oportunidad de vernos. Es un privilegio podernos ver, podernos animar, consolar unos a otros. Es muy bueno. Esta semana que terminó fue una semana difícil, varios eventos tristes. Bueno, por el fallecimiento de nuestro hermano Vallardo fue un tiempo triste, no solo para mí, sino para toda la iglesia. Antes de ayer también tuve que ir a un funeral en Ibagué. Un hermanito de los que empezaba a congregarse con nosotros allí también falleció. Estuve antenoche allí en Ibagué compartiendo la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por la manera como Él nos ayuda a estar de pie y la manera como nos usa. Porque aún en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, en medio del llanto, no podemos olvidar que el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y poderle dar gracias a Dios porque su propósito se cumple es muy importante. Especialmente quiero darle gracias a Dios esta mañana por 3 personas. Escuché, bueno, hace rato me llamaron de Ibagué, que hay 3 personas que quieren que yo vaya un poco más temprano hoy para dialogar acerca de su salvación. Entonces, me van a disculpar hoy cuando termine el servicio, tengo que salir un poco más temprano porque tengo que estar oportunamente allí en Ibagué con ese propósito. Pero veo que es lo que Dios está haciendo. Entonces, muchas veces pues nos toca esforzarnos, pero sabemos que esta vida es un capital que Dios nos da para invertirlo principalmente en su obra. Y si se ha de acabar por estar usándolo en su obra, pues es el propósito con el cual nos creó. Amén. Bien, quiero que pensemos esta mañana. Hay una frase con la cual quiero iniciar nuestro tema de esta mañana. Y es una frase que uno de los ancianos allí en Ocaña, cuando compartí con mis hermanos en Ocaña, él expresaba y creo que en el tema de hoy tiene o alcanza una connotación especial. Él decía: la confianza es motivo de desprecio. La confianza es motivo de desprecio. A ver, como para contextualizar un poco y luego nos metemos en el estudio de la palabra. A veces nosotros nos arreglamos para que otros nos vean, los de afuera, ¿cierto? Pero cómo nos vea nuestra familia, no importa. Sí ha pasado, sí pasa eso. A veces llega, a veces en las casas no va a salir ninguno, ni va a venir nadie, y son las 10 de la mañana y más de uno anda todavía en pijama y todo desarreglado y todas esas cosas, ¿cierto? Y como que no nos interesa mucho de cómo nos vea nuestra familia. A veces eso genera algunas dificultades, ¿no? A veces pasa, por ejemplo, en el ámbito matrimonial, el esposo siempre ve a la esposa en pijama o mal arreglada y resulta que la vecina sí la ve arreglada todos los días desde por la mañana. Y entonces, ¿sí? Porque a veces no nos interesa mucho la opinión de las personas con las cuales tenemos cierta cercanía. Y hacemos cosas que seguramente no haríamos delante de otras personas. Entonces la frase de mi hermano Elmer allí en Ocaña adquiere un especial significado. La confianza es motivo de desprecio, pero especialmente quiero que pensemos en esa frase en nuestra relación con Dios. Porque es que nosotros como cristianos necesitamos aprender a valorar la cercanía que tenemos con Él. A veces nos da lo mismo presentarnos delante de Dios de cualquier manera. No nos preocupamos de la manera como nos presentemos y nos excusamos a veces en que, bueno, Dios es un Dios de amor y nos acepta como estemos. Y si bien es cierto que Dios no nos ha condicionado para aceptarnos, también es cierto que a Él le agrada que nosotros nos presentemos delante de Él de manera especial. Por eso cuando hablamos de nuestra vida debe ser
o debemos procurar que nuestra vida sea lo más agradable a Dios posible. Entonces, es el tema que vamos a trabajar esta mañana. El cristiano necesita aprender a valorar su cercanía con Dios. Dentro de este tema vamos a hablar de que el cristiano aprende a valorar su cercanía con Dios analizando sus relaciones, analizando ejemplos bíblicos, analizando el privilegio que tiene y analizando la cercanía con la que Dios le habla. Básicamente vamos a estar tocando esos 4 aspectos de la cercanía con Dios en esta mañana. Y vamos a empezar en este texto allí en Hebreos 12, el versículo 14, que creo no solamente que es de impacto para mí, sino creo que debe ser impacto para todos los cristianos. Y es que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en cuanto a valorar nuestra relación con Dios es que debemos analizar nuestras relaciones. El cristiano debe analizar sus relaciones. Y aquí básicamente vemos las relaciones en dos áreas, divididas en 2 áreas. Una en la relación con nuestros semejantes y otra en la relación para con Dios. Por eso menciona dos elementos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de la relación con nuestros semejantes, entonces vemos que dice que seguir la paz con todos, es decir, nosotros debemos procurar la paz para con todos. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy minucioso. Tenemos que revisar cada una de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, porque es una frase que incluye a todas las personas y dice: seguir la paz con todos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál debe ser mi compromiso para que esa paz sea una constante en mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué movimientos debo dar? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué acciones debo emprender para lograr que haya paz? Siempre nosotros acostumbramos a revisar nuestra vida, especialmente cada vez que vamos a celebrar la Cena del Señor, hacemos una evaluación, un autoanálisis y pedimos: bueno, hermanito, revise cómo está su relación con su hermano, cómo está su relación con su vecino. Y a veces pasa el tiempo y escuchamos, siempre hay cosas que están ahí que se han permitido. De pronto uno escucha de hermanos que todavía tienen rencores guardados con otros hermanos, que por años han mantenido enemistades por años, y sigue lo mismo, y escuchan una y otra vez lo mismo, y siguen igual, sigue la misma enemistad, la misma indisposición, se encuentran, no se saludan, no hay afecto entre ellos, y es triste cuando uno observa eso, porque dice: bueno, entonces, ¿qué está pasando? Estas personas vienen, escuchan la palabra del Señor, dicen que son sus seguidores, pero no hay cambio en su corazón. Entonces aquí observamos que es algo que debemos hacer. O sea, si realmente yo valoro mi relación con Dios, si realmente para mí es importante mi relación con Dios, yo debo tomar en cuenta que la relación con mis semejantes debe ser la mejor, y debo procurar entonces la paz. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Entonces, usted y yo debemos hacer lo que dependa de nosotros, lo que esté en nuestra voluntad de hacer para que haya paz, hagámoslo. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que perdonar, extendamos ese perdón y comuniquémoslo a la persona a la que decidimos perdonar. Le podemos decir: bueno, hermanito, yo vine por mucho tiempo enojado con usted por esta circunstancia, pero he decidido no tomarla más en cuenta, he decidido perdonarlo, y entonces tenga paz, haya paz en su corazón para conmigo. Entonces, mis queridos hermanos, la primera cosa que observamos acá, si analizamos nuestras relaciones, es que debemos cuidar la relación con nuestros semejantes y procurar que haya paz. Pero
el otro elemento, si este es exigente, el otro elemento es aún más exigente, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando analizamos nuestra relación con Dios, entonces tenemos que preguntarnos cómo nos estamos presentando delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos orando? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos estudiando su palabra? Todo el tiempo Él está observándonos y cómo es nuestra vida delante de Él. ¿Somos agradables? ¿Lo que nosotros hacemos es agradable para Él? Porque eso implica la santificación. Procurar la santidad significa que vamos a quitar de nuestras vidas todas aquellas cosas que la afectan, todas aquellas cosas que no tienen la pureza necesaria que se requiere para que puedan pasar el examen de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando uno empieza a analizarse muy profundamente en cuanto a las cosas que hace, en cuanto a las prácticas, en cuanto a todo lo que lo rodea, uno se da cuenta que ha permitido muchas cosas que no son agradables a Dios. Estamos usando tal vez palabras que no son agradables a Dios. Estamos viendo cosas que no son agradables para Dios. Mire, hay tantas ventanas al pecado hoy que fácilmente nos desviamos. Todos los días estamos, los medios de comunicación se hacen más invasivos, más absorbentes, y en el mundo moderno la mayoría de las personas pasamos mucho tiempo con nuestras computadoras encendidas, estamos investigando, estamos leyendo, estamos haciendo muchas cosas, desarrollando, escribiendo, y siempre hay una ventana para ver cosas que tal vez no son agradables para Dios. Y a veces, usted se asombraría de ver cuántas personas dedican gran parte de su tiempo a la pornografía. Porque están allí en su oficina, están en su lugar de trabajo o están en su casa y están con su computadora y nadie los ve, nadie los está viendo según lo que piensan, y se permiten observar cualquier cosa, observan cualquier cosa, y los links que atraen hacia el pecado están ahí a la orden del día, en todas las páginas. Nada más usted le pide, a sus niños le pide una tarea y necesita una imagen. Y llega el niño y coloca la palabra que tiene que ver con la imagen que el niño quiere ver y que quiere buscar. Y apenas coloca una palabra que no tiene nada que ver con pornografía y aparecen imágenes que llevan a la pornografía. Entonces, uno tiene que tomar medidas fuertes con eso. Entonces ya, por ejemplo, tenemos que usar muy buenos antivirus para evitar que ese tipo de imágenes puedan afectar a nuestros hijos cuando están expuestos a estas cosas. Pero si en el internet es así, en nuestra vida cotidiana hay también muchas cosas que afectan la santidad, muchas cosas que nos alejan del estándar de santidad de Dios, muchas cosas que hoy nos permitimos que hace algunos años no se permitiría. A veces pensamos, por ejemplo, en la manera como nos vestimos o como el hombre está vistiendo hoy. A veces ese vestido deja mucho que desear. A veces la manera como nos presentamos, lo que estamos causando está lejos del estándar de santidad de Dios. Entonces, cuando analizamos nuestra relación con Dios, tenemos que pensar, ¿cuántas de las cosas que estoy haciendo o estoy viendo o estoy oyendo están alejándome de la santidad de Dios? ¿Cuántas de esas cosas son odiosas para Dios? ¿Cuántas de esas cosas no las aprueba el Señor? Y si usted hace ese análisis se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted está permitiendo, que yo me estoy permitiendo, que no son agradables para Dios.
Por eso entonces tenemos que revisar, analizar esas relaciones, analizar el estándar de santidad de Dios y ajustarnos a ese estándar independientemente de la corriente del mundo. O sea, el mundo nos lleva en una dirección totalmente opuesta a la dirección que Dios quiere que vayamos. Por eso, si usted se guía, si su estándar de santidad depende de la televisión, seguramente su estándar de santidad está muy lejos de lo que Dios quiere de su vida. Porque la televisión hoy por hoy se permiten muchas cosas en la televisión. Hoy en la televisión se permiten muchas cosas, y que nosotros las vemos y nos parece como algo muy, muy normal, aún sabiendo que son pecado. ¿Sí? Una amiga me contaba el otro día que un niño de 14 años quería hacerse tatuajes. Yo le dije, yo sé que eso no está bien a los ojos del Señor, pero no sabía bíblicamente cómo argumentar. ¿Qué dice usted de esos tatuajes? Bueno, usted al estudiar la palabra se da cuenta de lo que el Señor le agrada y no le agrada. Y encuentra en el libro de Deuteronomio, encuentra que Dios dice que no se hagan marcas en el cuerpo. Yo creo que el libro de Deuteronomio sigue teniendo vigencia en cuanto a lo que Dios le agrada o no le agrada, tiene que ver, ¿cierto? Entonces, si no le agradó allí y estableció una ley para que no se hiciera, no veo por qué haya cambiado de opinión Dios. Y más cuando sabemos que Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. En cuanto a las cosas que le agradan, siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que nosotros tratamos a veces de mover el carácter de Dios hacia aquello que nosotros queremos aprobar. Hay cosas que sabemos que no las aprueba Dios. Sin embargo, nosotros tratamos de, cuando son las cosas que sabemos que no aprueba Dios, miramos y vemos que hay mucha gente que la está haciendo y dice, no, yo creo que me puedo permitir esto y Dios no se va a disgustar por ello. Por eso es muy importante, cuando usted revise su vida, entonces hágalo no con lo que enseñan los hombres, hágalo con lo que Dios dice en su palabra. O sea, cuando usted lee la Biblia, usted tiene la oportunidad de encontrarse con muchas cosas que Dios aprueba y muchas cosas que Dios desaprueba. Entonces, sencillamente usted, ¿a quién quiere agradar en su vida? O sea, la idea no es estar trazando una serie de normas y principios. De hecho, no nos salvamos por medio de obras, dice la palabra de Dios que no hay salvación por obras, pero la ley, cuando vemos la ley, nos sirve como un espejo para ver aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y lógicamente, si no le agradan al Señor, así estemos bajo la gracia, sigue sin agradarle, ¿cierto? Como algunos piensan, hay algunos que piensan que el hecho de estar bajo la gracia implica que usted pueda hacer todo lo que quiera. No. Si yo estoy bajo la gracia y entiendo la gracia de Dios y entiendo la santidad de Dios, yo voy a tratar de vivir de la mejor manera que a ese Dios agrade. Entonces tengo que preocuparme por agradar a Dios. Entonces tengo que pensar cada cosa. Por ejemplo, eso que está diciendo Clarita, tienes que esta persona pues busque en la palabra de Dios, busque en la Biblia, que lea la palabra de Dios, qué dice al respecto. Sobre cada cosa que sucede a nuestro alrededor y cada cosa que vemos, podemos someterla a un escrutinio usando la palabra de Dios y verla, y darnos cuenta si son cosas que agradan o son cosas que desagradan a Dios. Entonces, debemos procurar la santidad. Entonces, eso implica apartarnos de muchas cosas, que a veces nos suena como algo legalista, pero que si pensamos en la santidad de Dios, tiene mucho sentido. Por ejemplo, el tema de las telenovelas, para no ir tan, solamente como ejemplo lo quiero mencionar. ¿Cuántas escenas en las telenovelas afectan o agreden la santidad de Dios? Y de hecho, cuando el programa va a ser puesto al aire, ¿qué dice? Este programa contiene violencia y escenas de sexo, ¿cierto? Hay una advertencia acerca de lo que el programa contiene. Y si aún con esa advertencia nosotros estamos viendo ese tipo de cosas,
quiere decir que nosotros hemos corrido el estándar de santidad de Dios y estamos permitiendo en nuestras vidas cosas que no son agradables para Él. Entonces, mis queridos hermanos, la idea no es ser legalista, no es ser extremista, es pensar en lo que Dios quiere. No estoy aquí de pronto tratando de decir, bueno, entonces de ahora vayan y vendan todos sus televisores, es el cajón del diablo, ustedes ya tienen que quitarlo de su casa, sáquenlo, porque no, hay que analizar muy bien exactamente, es pensar en lo que estamos viendo o lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente y en nuestro corazón y procurar solo aquello que está de acuerdo con el carácter de Dios. El segundo punto que vamos a trabajar esta mañana entonces es que debemos analizar los ejemplos bíblicos. Cuando hablamos de la relación con Dios, vamos a mirar el ejemplo de Esaú. En principio acá el autor de la carta a los Hebreos habla del ejemplo de Esaú. Y leamos ahí versículos 15 al 17. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El ejemplo de Esaú nos debe ayudar para que valoremos los privilegios que nos son dados. ¿Qué implicaba el privilegio del primogénito en el pueblo de Israel? O sea, tal vez en nuestra cultura la primogenitura no tiene mucho valor, pero en esta cultura tenía mucho valor y tiene mucho valor, ¿cierto? Tenía mayor proporción en la herencia, mayor participación en la herencia, tenía la autoridad en la familia, tenía una bendición especial. O sea, era una posición, la posición del primogénito era una posición deseable, ¿cierto? Deseable, especialmente en esta familia, en la familia de Esaú, Jacob y Esaú, la familia de Isaac. La primogenitura era muy importante porque ellos conocían la historia y conocían el plan de Dios, conocían que Dios había hecho una promesa a Abraham y que esa promesa descansaba entonces en el principal de la familia. Y de hecho, de esa manera la promesa vino pasando, de Abraham pasó a Isaac y de Isaac pasó a Jacob. Debió haber pasado a Esaú, ¿cierto? Pero Esaú despreció el privilegio que Dios le había dado en su nacimiento. O sea, él tenía un privilegio por ser el primogénito, pero él no lo quiso valorar, no lo valoró. Y por eso dice, no sean ustedes como Esaú, que no valoró lo que tenía. Él tenía una posición importante, tenía una bendición especial, tenía unos privilegios que no estimó de valor especial, sino que los tomó como cualquier cosa. ¿Y por qué los cambió? Por un plato de guiso, por un guiso de lentejas. O sea, ¿qué nos habla eso de Esaú? ¿Qué nos dice eso de Esaú? Esta semana hablábamos con los maestros y surgía ahí como la inquietud, bueno, pero ¿por qué juzgamos a Esaú? De pronto tenía mucha hambre, él pensó que se iba a morir de hambre y entonces por eso él optó por esta decisión de pedir este plato de comida a su hermano, fue motivado por el hambre. ¿Realmente esa es una excusa para que él hubiera despreciado de esa manera lo que tenía? No le dio importancia realmente lo que pasó. Menospreció lo que tenía, no valoró lo que tenía, menospreció el privilegio que tenía y después ya no pudo enmendar su error. Después él quiso enmendar su error cuando venía la bendición, cuando su padre iba a dar la bendición para ellos, él quiso recibir la bendición, pero
ya fue tarde. Aunque procuró con lágrimas que el padre le diera la bendición, ya no la pudo tener. ¿Por qué? Porque él fue ¿cómo lo cataloga aquí el autor de la carta a los Hebreos? ¿No seáis como quién? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Usa palabras fuertes para hablar de Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces no valoró el privilegio que tenía y no pudo enmendar su error. Pero hay otro ejemplo que nos lleva el autor de la carta a los Hebreos a considerar, y es el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan temible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese es un momento especial para el pueblo de Israel. Ellos acaban de salir de la esclavitud en Egipto, van caminando por el desierto, llegan al pie del monte Sinaí. Dios ha determinado que les va a entregar las normas bajo las cuales se va a regir o se van a regir ellos como pueblo. Él está desarrollando ya lo que él dijo que iba a ser de ellos una nación grande. Ahora, como esa nación necesitaban unas normas, unos principios a través de los cuales guiarse, y Dios entonces ha determinado entregarles esa ley. Y por eso les dijo, bueno, le dijo a Moisés, vaya, dígale que el pueblo que se purifique, que se santifique, porque yo voy a darles mis mandamientos, voy a darles la ley. Y que estén, y luego les dijo, allá en el monte, a la montaña, entonces le vas a trazar unos límites, porque las personas van a poder estar hasta donde el límite se lo permita. Si pasan el límite, entonces van a morir, tienen que morir, van a ser apedreados o van a ser muertos por dardos. O sea, no se les permite entrar. ¿Por qué no se les permitía entrar? Porque resulta que en este lugar, en el monte, iba a estar especialmente la presencia de Dios. Dios iba a hablar con ellos. A ver, si usted revisa la historia de Israel, ¿hubo algún otro momento en el que el pueblo de Dios hubiera estado tan cerca de su Dios? En el que hubieran podido escuchar su voz de manera audible como lo hicieron en este momento. No hubo otro momento, ¿cierto? Es el momento especial. Y ellos estaban todos ahí alrededor del monte. El monte humeaba y estaban los truenos y estaban los relámpagos y estaba todo. Y escuchaban la voz de Dios. La voz de Dios estaba hablando. Dios hablaba desde el monte. Dios estaba hablando con ellos. ¿Y ellos cómo estaban? Atemorizados. ¿Por qué estaban atemorizados? Dice que tan terrible era lo que se veía, que aún Moisés dijo, estoy atemorizado y temblando. ¿Por qué están así? Porque es que la santidad de Dios es algo muy especial. La santidad de Dios es algo tremendo. Y ellos están asustados sencillamente porque ellos están manchados por el pecado. Es decir, en esa condición ellos reconocen que no pueden resistir. A ver, voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Cuando usted usa el horno y lo calienta a la máxima temperatura y usted va a meter su mano para sacar la refractaria, pongámoslo con algo que se caliente bastante, la refractaria se calienta bastante. ¿Usted mete la mano sin protección? ¿Qué hace para poder meter la mano en el horno y sacar el...? Tiene que ponerse un guante. ¿Por qué?
Porque hay mucho calor allí y usted no se puede exponer directamente a ese calor porque se va a quemar. Lo mismo sucede con la santidad de Dios, pero multiplíquelo varias veces. O sea, si el hombre de manera indigna se presenta delante de Dios, ¿a qué se está exponiendo? A que sea muerto, que la santidad de Dios lo consuma, porque sencillamente la santidad de Dios es tan tremenda que el hombre pecador no puede resistirla. Es decir, los límites estaban puestos allí para prevenir que el hombre se acercara a Dios y sufriera las consecuencias de ese acercarse a Dios de manera indigna. Usted al leer la palabra, usted encuentra algunos ejemplos. Hubo unos sacerdotes, por ejemplo, que se acercaron a la presencia de Dios de manera indigna, entraron al lugar santísimo con un incienso que Él no los mandó. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque Dios los mató. Sencillamente porque ellos no eran dignos, no estaban preparados para poderse presentar delante de Dios. Y aquí el pueblo reconoce su indignidad y dice, no nos podemos acercar a Dios porque somos indignos y Dios es santo, santo, santo. Y dice que era terrible lo que se veía, hablando del impacto que produce la santidad de Dios. O sea, ¿cuánto conocemos realmente a nuestro Dios? Cuando pensamos en la santidad de Dios, entonces realmente estamos considerando esa santidad cuando queremos acercarnos delante de Él. Cuando usted está acercándose delante de Dios de cualquier manera, ¿usted está reconociendo que Dios es santo? Cuando usted ni siquiera ha pasado por un proceso en el que haya evaluado su vida, que haya analizado, que vea si hay pecado, que confiese ese pecado, que pida perdón, que arregle las cosas antes de presentarse delante de Dios, ¿usted qué está haciendo? Se está presentando de manera indigna. No está preparado para presentarse delante de Dios. Y es lo que pasó con el pueblo. Pero ¿qué sucede con el pueblo? Ellos escuchan que Dios está hablando, es tremendo lo que están viendo ahí. Aún Moisés está espantado y temblando por lo que ve ahí. ¿Por qué? Porque están cerca de Dios en el monte Sinaí. El pueblo está cerca de Dios en el monte Sinaí y ese monte presenta condiciones especiales. Hay unas condiciones especiales que están dando allí en el monte. Dice que el monte que se podía palpar, o sea, el monte está cerca, dice que ardía en fuego, que también había oscuridad allí, que había tinieblas, que había tempestad, una tempestad, mucho viento, que había el sonido de la trompeta y en medio de todo eso, de todo ese barullo, una voz que hablaba. ¿Y qué hicieron ellos? Le dijeron a Moisés, mira Moisés, nosotros no queremos que él hable con nosotros. Ve tú, escucha lo que él tiene para decir y después tú nos dices, ¿por qué el pueblo hizo eso? No pudieron soportar la voz de Dios. No pudieron soportar la voz de Dios. Por lo cual ellos pidieron que no les hablara más, por las órdenes que estaban recibiendo. Dice ahí, mira, acabamos de leer, dice, rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. A ver, yo pienso y veo un texto allí en el Nuevo Testamento que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Generalmente a los seres humanos, a los hombres, no nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas mal. Y preferimos entonces taparnos los oídos. ¿Qué hacen los niños cuando se les está diciendo algo que él no quiere oír? ¿Cierto? Se tapa los oídos porque no quiere oír lo que se le está diciendo. Pero los hombres con respecto de Dios también tenemos ese tipo de conducta muchas veces. Entonces, no nos gusta cuando nos dicen la verdad.
Cuando vamos a la palabra del Señor y encontramos que la palabra del Señor nos está diciendo aquellas cosas que no le agradan a Dios, ¿qué optamos por hacer? ¿Dejar esas cosas de lado, cierto? ¿A dónde hoy por hoy está de moda el evangelio liviano? Y en muchos grupos que están llenos, que hay mucha gente en estas congregaciones, se le dice solamente lo que les puede agradar, o sea, la persona que está allí al frente trata de decirles lo que sea agradable para que ninguno vaya a molestarse, porque si de pronto hay algo en la palabra de Dios que puede ofender a esa persona, es mejor no decirlo porque después no vuelve. Entonces, algunas personas optan por hacer eso, pero es lo que este pueblo hizo acá. Ellos dijeron, no queremos oír más a Dios, no soportaron lo que Él les estaba diciendo, las órdenes que les daba, y entonces dijeron, no queremos que Él hable con nosotros. Ellos tenían que respetar los límites establecidos. Bueno, ninguno se atrevió a ir más allá, antes más, al contrario, se hicieron más lejos, porque lo que estaba sucediendo ahí era muy impactante. Ellos estaban experimentando la presencia de Dios mismo y ellos estaban reconociendo que no eran dignos. Yo pienso en ese ejemplo del pueblo de Israel y yo siempre me cuestiono mucho con esto porque yo siempre me tengo que hacer una pregunta. Hoy cuando yo me puedo presentar delante de Dios y hablar con Él, es un privilegio grande, tremendamente grande. Y yo digo, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Este pueblo de Israel alrededor del monte Sinaí y Dios hablando desde el monte? ¿O usted y yo cuando nos acercamos a nuestro Dios para hablar con Él en oración? ¿En dónde está Dios más cerca? Porque, para que pensemos, ¿no? Porque es que yo tengo que analizar otra cosa adicional en ese tema, y es que ellos no tenían la presencia del Espíritu Santo ahí con ellos, como sí tenemos nosotros hoy, como iglesia. Todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos. Es decir, la presencia de Dios está muy cerca de nosotros, pero ¿de qué manera nos ha impactado esa presencia de Dios realmente? ¿De qué manera hace esa presencia de Dios que nosotros seamos cuidadosos? O sea, ¿realmente somos conscientes de lo cerca que está Dios para que tengamos el cuidado que debemos tener? Mire, ellos tenían límites, ¿y qué hicieron ellos? El pueblo de Israel. Quisieron estar más lejos porque sabían que más cerca estaban más expuestos. No quisieron seguir oyendo, no quisieron la cercanía de Dios. Entonces nosotros como cristianos, la tercera cosa que debemos hacer es analizar el privilegio que tenemos. ¿Qué privilegio tiene usted y qué privilegio tengo yo con respecto de Dios? Dice los versículos 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tremendos privilegios que nosotros tenemos que muchas veces no valoramos porque no somos conscientes de ellos. Dice que nos hemos acercado al monte Sión. ¿Cuál es ese monte? ¿A qué se está refiriendo acá? Mire todo lo que sigue diciendo. Al monte Sión. ¿A la ciudad de quién? A la ciudad de Dios. Cuando usted y yo oramos, ¿a dónde estamos accediendo? Estamos accediendo directamente a la presencia de Dios mismo. ¿Estamos valorando ese privilegio? ¿O estamos siendo conscientes de a dónde estamos llegando cuando oramos?
habernos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios. Dice que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Estamos ahí delante del Señor y hay millares de ángeles también alrededor. Dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Cuáles primogénitos? Todos los que hemos sido escritos en el libro de la vida del Cordero, todos los que hemos sido aceptados en el cuerpo de Cristo, por habernos acercado a Dios mismo. O sea, ¿realmente somos conscientes que estamos en la presencia de Dios cuando estamos en oración? O cambio la pregunta. Si somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios, ¿estamos bien? ¿Nuestra vida es digna de esa presencia? O sea, ¿estamos en las condiciones que a Él le agrada para que podamos estar ahí? ¿Qué dice acá el autor a los Hebreos? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y usted se acerca a la presencia de Dios en la oración. ¿Qué se requiere para estar en esa presencia? La santidad. Estamos acercándonos al Dios mismo. Estamos acercándonos a los espíritus de los justos. Acercándonos a Jesús. O sea, mire, debe ser para nosotros algo que valoremos realmente en su dimensión. El hecho de tener esa comunión tan cercana con nuestro Dios nos debe conmover profundamente. Dice que nos hemos acercado a una sangre mejor que la de Abel, refiriéndose al momento cuando Caín mató a Abel y la sangre de Abel desde la tierra clamaba a Dios por lo que Caín había hecho. Pero aquí es la sangre de Cristo a la que nos hemos acercado, esa sangre que nos ha limpiado, que nos ha cubierto para que ahora nosotros podamos presentarnos delante de Dios, la sangre que fue derramada para que usted y yo tuviéramos ese privilegio de podernos presentar delante de Dios. Si Dios entregó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él, pudiéramos tener acceso a Él, pudiéramos hablar con Él, yo creo que lo menos que podemos hacer nosotros es prepararnos muy bien para ir delante de su presencia. Muchas veces tratamos de buscar motivación para hacer las cosas bien por medio de normas o por medio de costumbres, por medio de tradiciones, y buscamos como motivos para hacer las cosas bien. Pero yo creo que si hay algo que realmente pueda cambiarnos esencialmente, que pueda hacer cambiar nuestra actitud y nos pueda ayudar para que valoremos lo que tenemos, es el ser conscientes de que el podernos presentarnos delante de Dios es un privilegio que le costó mucho a Dios. O sea, ¿cuándo voy a valorar yo realmente el hecho de que me pueda presentar delante del Señor para hablar con Él? Cuando yo entienda lo que eso costó. Cuando yo reconozca que eso tuvo un precio muy alto. Pero si yo reconozco que tuvo un precio tan alto que Dios quiso pagar, que fue entregar a su propio Hijo, para que usted y yo pudiéramos presentarnos delante de Él y pudiéramos tener relación con Él, ahora lo que sigue es que nosotros procuremos con todas nuestras fuerzas la santidad que se requiere para estar ahí adecuadamente.
Por eso lo último que vamos a analizar esta mañana es la cercanía con la que Dios nos habla, la cercanía con la que Dios le habla al creyente, que es lo que termina diciendo acá el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, del versículo 25 al 29. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando analizamos la cercanía con la que Dios nos habla, bueno, en el caso de Israel, ya lo vimos, ellos recibieron la amonestación desde la tierra. Ellos recibieron su amonestación y Dios les estaba hablando desde ahí mismo, desde el monte, ¿cierto? De ahí les estaba hablando. Y dice que ellos no pudieron escapar. O sea, ellos no cumplieron con lo que Dios les dijo que cumplieran. Ellos no cumplieron la ley que Dios les dio, no cumplieron sus ordenanzas. Aunque Él les dijo de muchas maneras: Dios, si ustedes cumplen con lo que yo les estoy diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser especial también con ustedes. Pero si ustedes no cumplen, sencillamente yo los voy a desechar. Y después vemos cómo terminó. El pueblo de Israel fue desechado. Vemos que después de que se dividió el reino, unos de ellos fueron llevados cautivos por los asirios, después no regresaron, los otros fueron llevados cautivos por los babilonios y regresaron. Es decir, ellos recibieron juicio por no haber tenido en cuenta las instrucciones, las palabras que Dios les había dado. Sufrieron por no haber obedecido a Dios, a pesar de que lo tuvieron tan cerca. Mire, lo tuvieron muy cerca. Él les habló y les dijo lo que él quería que ellos hicieran, pero esa cercanía no fue para ellos suficiente. Incluso no había pasado mucho tiempo después de que Dios les hablara directamente, cuando ellos ya se estaban fabricando un becerro de oro. Dios les dijo: no se harán imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando Moisés se demoró un poco más de lo que ellos esperaban, allí arriba en el monte, hablando con Dios, sencillamente, ¿qué hicieron ellos? No, venga Aarón, háganos un ídolo, porque ese Moisés no sabemos qué le ha pasado. Tal vez ni va a volver por acá y nosotros queremos tener entonces a alguien con quien hablar. Y prefirieron fabricarse un ídolo. Fue la constante de ese pueblo. Dios mismo les habló, ¿cierto? Les habló directamente desde el monte y ellos fueron desobedientes y dice la palabra que no pudieron escapar. Recibieron el castigo por no haber obedecido. Ahora, ¿cuánto más nosotros en el caso del creyente? Entonces, el creyente recibe amonestación ¿desde dónde? Entonces, ya no es desde la tierra, la amonestación viene a nosotros directamente desde el Señor, del cielo, ¿cierto? Y nosotros tampoco vamos a poder escapar. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta lo que Él nos dice, entonces no vamos a poder escapar. Por eso nos insta el autor de la carta a vivir de dos maneras. Dice que nosotros debemos obrar con gratitud. Quiero resaltar eso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Miren, mis hermanitos, ¿qué es lo que está diciendo el autor de la carta? Usted está entendiendo, usted entiende realmente lo que hizo Cristo a su favor. ¿Usted entiende lo que Dios hizo por usted? Que lo ha librado del poder del pecado y de la muerte y lo ha hecho formar parte de su iglesia. ¿Usted entiende realmente ese privilegio?
¿Usted entiende el privilegio de que usted como hijo de Dios, como miembro de la iglesia del Señor, usted pueda acercarse cuando quiera, donde quiera a Dios y hablar con Él? ¿Usted entiende realmente ese privilegio? ¿Usted entiende las implicaciones que tiene el que usted haya sido hecho hijo de Dios? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted entiende ese privilegio que ha recibido? Si usted entiende ese privilegio, ¿a qué debe ser movido? Según lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Debemos ser movidos a la gratitud, para que sirvamos a Dios con temor y reverencia. O sea, la gratitud ¿a qué nos debe llevar? Al servicio a Dios. La gratitud nos debe llevar al servicio a Dios. Dice que agradándole con temor y reverencia. Pero hay una razón también fuerte aquí para que procuremos la santidad y procuremos y que vivamos agradecidos con el Señor, y es su esencia. Dice el autor de la carta, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El creyente debe recordar, el cristiano debe recordar que Dios es fuego consumidor. ¿Por qué cierra esta parte del texto con esa expresión? ¿A quién consume el fuego del Señor? Si viene hablando de la santidad. Entonces, cuando alguien se presenta delante de Dios de manera indigna, ¿a qué estaba expuesto? A ser consumido por el fuego, ser consumido por el Señor. Entonces, usted y yo hemos sido autorizados a presentarnos delante de Dios. ¿Hay algún límite? ¿Trazó algún límite al Señor al cual no podemos llegar hasta Él? ¿Qué dice? No, ¿qué dice el Señor? Dice que Él es, dice el Señor Jesucristo primero, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Él estaba enseñando a orar a sus discípulos, Él les dijo, ustedes cuando oren, oren de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Hay algún límite? ¿A dónde estamos llegando con la oración? Directamente al Padre. Ahora, el llamado de esta mañana, ¿cuál es? Si tenemos acceso al Padre, valoremos ese privilegio y tengamos vidas que sean agradables para Él, porque sin santidad es un riesgo. Porque dice el autor de la carta que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es Él? Fuego consumidor. Entonces, ¿por qué exponernos cuando lo mejor que podemos hacer es prepararnos muy bien para estar en la presencia de Dios? Entonces, el llamado que puedo ver en todo este texto es que lo que Dios quiere hacernos entender es que nosotros debemos siempre estar en función de la preparación para estar en la presencia de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con la intención de prepararnos para estar en la presencia de Dios. Es decir, todo el tiempo tenemos que estar buscando purificarnos, purificar nuestras vidas. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo muy cuidadosos de tratar de no hacer nada que afecte esa santidad. Porque es lo que Él quiere. Mire, Él dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad debe estar a la orden del día en la iglesia de hoy. La santidad debe estar a la orden del día en la iglesia cristiana hoy con mayor énfasis, aún con más énfasis que antes. ¿Por qué? Porque el mundo ha avanzado mucho y el mundo quiere correr el estándar de santidad y bajarlo a su medida. ¿La iglesia qué tiene que hacer entonces? Subirlo. Nosotros como iglesia somos llamados a subir el estándar de santidad cada día. O sea, el mundo nos quiere ver menos santos y Dios nos quiere ver
más santos. Entonces, el trabajo suyo y el trabajo mío, ¿cuál debe ser? Procuremos la santidad. Entonces, mis queridos hermanos, si realmente estamos valorando la cercanía que tenemos con Dios, nosotros vamos a caminar por ese sendero. O sea, si realmente usted y yo estamos entendiendo el privilegio tan grande que tenemos de podernos acercar al Dios vivo, nosotros vamos a consagrar nuestras vidas al Señor y vamos a vivir vidas santas. Es lo que se espera de la iglesia. Mire, la iglesia hoy ha perdido mucha influencia. Y la influencia que la iglesia ha perdido se debe a que la iglesia ha dejado que el estándar de santidad baje. Por eso tenemos que mirar cómo volvemos a lo que debe ser. Entonces, mis queridos hermanos, busquemos en la palabra del Señor y hagamos todo lo que sea necesario para que realmente nosotros seamos dignos del llamamiento que hemos recibido. Que honremos a nuestro Dios con nuestra vida realmente. Que seamos tan santos como Él quiere que seamos. No nos dejemos llevar por la corriente del mundo. Quiero terminar recordando una frase que me gusta usar frecuentemente y recuerde, la mentira, así la digan muchos, seguirá siendo mentira. Esa manera de comportarse liviana, de vestirse liviano, de hablar liviano, sigue siendo ofensivo para Dios. Para Dios sigue siendo abominable la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, sigue siendo abominable. Así el mundo diga que eso está bien, que eso es normal. Porque hoy es normal que se separaron, eso es normal, todo el mundo se separa, ¿no? Como cristianos, ¿qué nos enseña el Señor? Me gusta siempre cuando hablo en consejería matrimonial, le digo, la palabra divorcio no existe en las parejas cristianas. En los diccionarios de los cristianos no debe aparecer la palabra divorcio, no es una posibilidad porque no es algo que le agrade a Dios. Entonces, para nosotros debe existir solamente lo que le agrada a Dios. Trabajemos en esa dirección. Valoremos lo que Él hizo por nosotros y vivamos para Él. Seamos santos como Él nos quiere. No nos dejemos mover por la corriente del mundo. Termino entonces diciendo que la verdad, así la digamos pocos, seguirá siendo la verdad. Que nos quedamos poquitos hablando de lo que la Biblia nos enseña, de lo que Dios quiere que seamos. Eso no cambia para nada, que eso sigue siendo verdad, así seamos poquitos lo que estemos afirmándolo. Seguirá siendo verdad. Que el Señor nos ayude. Entonces, ¿con cuál frase empezamos? ¿Recuerdan la frase del comienzo? La confianza es motivo de desprecio. No seamos tan confianzudos con Dios que lleguemos a presentarnos delante de Él de cualquier manera. Él nos quiere de la mejor manera posible. Por eso, purificaos vuestros corazones, ¿cierto? Purificad vuestros pensamientos con la palabra del Señor y lavad vuestros cuerpos para que seáis agradables. Cada día, cada vez que nos presentemos delante del Señor, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que nuestra presentación sea la mejor. Quitemos todo lo que afecte la santidad. Entonces, mis hermanos, no estoy diciendo que no pecamos, pero si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente, reconozca que pecó, confiese su pecado y apártese y acérquese cada vez más a Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, menos ganas tendremos de pecar. Pero si nos alejamos de Él, el pecado nos alcanza. Padre nuestro que estás en el cielo,
Quiero darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos haces pensar acerca de este tema tan importante como es el de nuestra cercanía contigo. Padre, queremos aprender a valorar el privilegio que nos has dado de podernos presentar delante de ti a través de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos entender que es un privilegio tremendo, Señor, pero que enmarca también una responsabilidad muy grande, Señor. Padre bendito, yo quiero pedirte que cada día, como dijo el salmista, Señor, tú examines nuestro corazón y veas si hay en nosotros caminos de perversidad y nos guíes en los caminos eternos. Señor, no nos dejes andar en el pecado. Redargúyenos, Padre, repréndenos, disciplínanos, Señor, no nos dejes pecar. Señor, ayúdanos, enséñanos a valorar ese privilegio tan grande de podernos presentar delante de ti. Padre, enséñanos a examinarnos cada día, que cada día, Señor, podamos estar a cuentas contigo, que cada día podamos revisar nuestro camino, Señor, y ver aquellas cosas que están afectando nuestra santidad y que las quitemos, Señor. Ayúdanos a no ser indiferentes a todas esas cosas que no te son agradables, Señor, y que las permitimos en nuestras vidas. Padre, que las identifiquemos y las quitemos, Señor, para que realmente podamos ser esas personas que tú quieres y que podamos realmente, como tu palabra lo indica, ser la sal y la luz para la tierra, Señor. Padre, que realmente como tu iglesia podamos impactar la vida de la humanidad, que los hombres puedan ver en nosotros tu presencia, Señor. Que nuestras obras reflejen el carácter tuyo, Señor. Que la gente pueda darse cuenta que nosotros somos diferentes porque tu Santo Espíritu está morando en nosotros y nos guía a la obediencia y a la santidad. Padre, muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por cada persona que has traído esta mañana a este lugar. Y te pido, Padre bendito, que cada uno de nosotros seamos motivados internamente para procurar cada día la santidad que tú demandas de tus hijos. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.